Estimados estudiantes, diseño gráfico 5, esta sería la segunda parte del webinar. Eh, Pudiéramos llamarlo el número 8 para mostrar lo que quedó del corte pasado del webinar anterior. Iba a mostrar de la plataforma y vamos a compartirla, la plataforma Saya en su aula virtual de diseño gráfico 5. eh, el material complementario que está allí de los sistemas de comunicación, de información y comunicación. Entonces, por aquí nos habla también, ustedes que lo pueden descargar, es un archivo de los símbolos utilizados en la señalética, como son los lingüísticos, los pictográficos, los cromáticos. Hay un resumen allí, el cual, pues, en los lingüísticos, recuerden, tenemos letras, números y símbolos de un texto conformada por su tamaño, la forma, esas relaciones visuales. En los pictográficos son conceptos, por supuesto, lingüísticos que se traducen en imágenes, es decir, pictogramas. Por ejemplo, el perro como silueta de perro, o sea, es una síntesis, como ya lo hemos destacado en otras oportunidades. Se basa en la extracción y estilización de imágenes reales. Hay un proceso mental que pretende ignorar rasgos individuales, o sea, es decir, el detalle, para colocar rasgos más genéricos, más universales. En palabras más, palabras menos, síntesis formal. Aporta un significado, una semántica, permite construir la unidad formal y estilística de diversos sistemas señaléticos. Asimismo, debe ser legible y visible a distancia. En el tema del cromático, los símbolos cromáticos, entonces hay un factor de integración entre lo que es la señalética y el medio ambiente, lo ayuda a, digamos, a mimetizar, si se quiere, ya sea por analogía o por contraste, pero el color ambiente de la señalética de un hospital será distinto al de un supermercado, va a depender, por supuesto, de su uso, donde va colocado o donde, por supuesto, lo hemos reiterado contextualizado según el uso o la edificación que lo requiera. Aquí un resumen de los símbolos en nivel de gráfico lingüístico, icónicos, cromáticos, el tema de las letras, la noción y fundamento de este repertorio a nivel de la parte tipográfica y del color, el uso de la pauta estructural o lo que son los módulos, que insisto en ella. Por lo general deberían sacarse módulos de cada centímetro de lo que sería la dimensión y la diagramación es importante, lo que llamaríamos leyes de estructura. Asimismo, pues aquí hay algunas cosas para recordar. Cómo es la recolección de la información, el cual pues también habíamos hablado que se hace como una especie de croquis, de recorrido, de plano. Se zonifican áreas las cuales son puntuales para la colocación de las señales, los recorridos se identifican y se coloca esos puntos de señalización, lo que haga falta, la necesidad. Entonces, un ejemplo de ello aparece por acá. Por eso digo que es interesante revisar el material complementario. También es bueno los datos fotográficos para recordar en el proceso de diseño qué es lo que está faltante. En las etapas de diseño, fíjense, aquí vamos a colocar esto que también es bastante interesante. El proceso de la plasmación gráfica dice la visualización. La visualización conlleva un proceso de depuración o abstracción formal que separa lo accesorio para mostrar lo esencial. La abstracción, que es la base para los pictogramas, da un significado a las formas visuales. Fíjense en el ejemplo, dice acá, el pictograma de Hotel Eicher se reduce como todos los de la serie a la línea recta, el rectángulo a la esfera. También fíjense el conjunto de elementos esenciales, la expresión gráfica, la mancha y la línea. ¿Ok? Aquí el uso de la retícula, que también es importante.
Es lo ideal para la creación de pictogramas y un sistema de señales que sea homogéneo, coherente, que maneje la misma línea gráfica, quizás aquí en estos ejemplos que estoy mostrando, la línea gráfica se mantiene gracias a eso, hacia las inclinaciones, la misma inclinación y gracias a lo que es la retícula utilizada, que es importante y es prácticamente la pauta de los pictogramas para que haya una homogeneidad en él y se mantenga la unidad de lo que es el concepto. Por aquí unos ejemplos, vamos a dejarlos un ratico aquí para que lo observen. Se maneja el mismo criterio de inclinaciones en todos los pictogramas y ya sabemos para qué son, son totalmente legibles y entendibles de qué se trata, ¿no? Y bueno, aquí para revisar, aquí hay un texto un poquito más de lo mismo, pero la idea son los módulos, también mostrar los módulos compositivos en el hecho del espacio, también reticulado, conforme a la antropometría y a la ergonomía del ser humano. Por aquí, algunos ejemplos. También hay que tomar en cuenta lo que es, por supuesto, la morfología del espacio, el espacio como tal, las condiciones de iluminación, las distancias de visión y la imagen de la marca. Eso es importante dentro del contexto, dentro de la arquitectura de la elaboración de pictogramas. Aquí algunos ejemplos. Aquí algunos ejemplos también de tipos de tipografías que pudieran utilizarse para las señales. Aquí algunas recomendaciones. ¿Por qué se utilizan? Porque denotan función, denotan legibilidad, denotan también un sentido semántico de significado. Entonces, de alguna manera, pues se han colocado allí. Los criterios evitar abreviaturas, a menos que se entienda qué es la abreviatura, pudiera no entenderse o malentenderse, ¿no? Cuando se colocan las abreviaturas. También es bueno jerarquizar de las mayúsculas a las minúsculas, también el tema del tamaño de la caja, altura de caja, pues también es importante manejarlo. Aquí hay algunos ejemplos. Aquí lo que les hablo de la ergonometría y antropometría, la distancia de letras, tomarla en cuenta, la distancia de las palabras también es bueno tomarla en cuenta para el tema de la legibilidad, la distancia entre líneas, la distancia entre texto y pictograma y distancia entre estos y los márgenes de la señal del panel son importantes. Si estuviese todo muy, digamos, muy junto, pues se tiende a confundir. Entonces hay que tener una distancia conforme a un módulo de diseño o alguna estructura que se maneje, siempre manejando lo que son los módulos. Los pictogramas también, un sentido semántico, un sentido sintáctico y un pragmático son sus características. Aquí más ejemplos de pictogramas. Se pueden, aquí habla del código cromático, que se pueden tener como subdivisiones de del código cromático, de unos puntos principales a nivel de tonalidades o de color principal y pudiéndose subdividir a otros tipos de tonalidades, ¿no? También funciona de esa manera. Casos como estos, que son, digamos, señales de ubicación, de identificación. Y por supuesto con los elementos que pudieran colocarse en las señales a nivel de elementos 3D, como son los tótem, como son los carteles, como son esos avisos. Y los materiales, también nos habla de los materiales para garantizar la durabilidad de lo que son las señales. Bien, esto por acá, para que le den un chequeo.
Y bueno, aquí pueden descargar la enciclopedia de símbolos y signos, un poco como cultura general y también que ayuda a complementar esta parte de la semántica y el significado. Lo pueden descargar. Quería mostrarles mientras que carga, entonces, el tema de del video que les dejé por allí. Les habla, por supuesto, de los pictogramas, de su definición. Voy a ponerlo un poquito más rápido para la velocidad, poderlo ver vamos, en menos de 6 minutos. ¿Ok? Ustedes lo pueden observar ahí en sus casas, pero la idea es que fíjense cómo es el manejo de lo que es el proceso. Hay que ver para quién es el tema, definir la línea gráfica es importante, entonces esto se hace a través de para quién está dirigido. El grueso de la línea, el relleno, va sin relleno, el color, cuál es la identidad, encapsular qué o qué, se va definiendo lo que es el pictograma de esto. Voy a subirle también un poco a la calidad de la imagen. Vamos a ponerla en esta. Ya de alguna manera se arregló un poco el internet. Anteriormente pues tenía complicaciones con ello y por eso no pudimos terminar. Entonces se va definiendo esto, ¿sí? Y se quedó ajá, ahí viene. Está un poquito, sin embargo, bueno, todavía sigue lento. Ahí tiene yo apagué el sonido, pero va haciendo como el proceso, ¿no? Ese es el proceso de aquí del recomendado. Pero puede servir, digamos, en su generalidad esto. Entonces, una vez que se define, se hace la línea gráfica, luego se hacen diferentes propuestas a nivel de bocetos, múltiples opciones, ¿ok? A través de lo que es el proceso de bocetar. Luego se aplica una identidad y al igual que lo que propone aquí, yo también trabajo con palabras claves para tener un guión, tener lo que sería el concepto ya mejor definido para todos los pictogramas y dar ese significado, la semántica del pictograma. Y luego, una vez que ya se definen, se implementa, se vectoriza. Hay varias propuestas. La propuesta número 1, que sería la base, ya el tema del color, la propuesta número 3, también está bastante interesante. Entonces, dice acá, bien elaborado, se debe definir el número de pictogramas que se necesita, tal cual como sucede en la actividad. Se debe tener una línea gráfica de los elementos, se debe ser creativo en la propuesta, tener referentes visuales, es decir, haber buscado referencias para presentar lo que es la identidad visual de la marca. Es importante dentro del proyecto de pictogramas, dar esa característica que la señalética, las señales que vayamos a implementar para el instituto sean de pertenencia, que más bien ayuden a identificar justamente la identidad, la imagen de la institución, no que sirvan que se hagan los señales y sirvan para otras instituciones o otros espacios. No, la idea es que en este ejercicio que ustedes van a realizar, pues sirvan para esta institución. Y bueno, más o menos así como que en la rapidez del internet que nos los permite avanzar, pues ver estos elementos. Entonces, eso era lo que quería mostrarles. Pueden descargar signos y símbolos de Miranda Bruce Milford. eh, Aquí podemos tener algunos elementos importantes, referencias, hacer analogías a la simbología, etcétera. Bastante interesante es el libro, ¿no? Como una lectura complementaria para justamente tener bases para el diseño. Entonces, por aquí se los dejo, digamos, de regalo. Entonces, eso era lo que les quería informar. Entonces, recuerden lo comentado anteriormente en el webinar pasado de la entrega. Muy pendientes, voy a dejar de compartir. Y bueno, ahora sí me despido. Muchas gracias por la atención. Atentos a las calificaciones y atentos luego al comienzo del tercer corte. Muchas gracias.